Ahora sí, ahí estamos grabando. Entonces, como lo mencionaba, vamos a comenzar hoy con el tema de ácidos polipróticos. Pues cuando hablamos de ácidos polipróticos, quiere decir que entonces son ácidos que vamos a tener varios protones. Hasta ahora solo hemos visto el caso cuando teníamos solamente un protón. Entonces vamos a empezar con un ejemplo como esto que estamos viendo acá. Entonces vamos a decir que tenemos estos ácidos polipróticos que se muestran acá. Entonces, tenemos en este caso 10 moléculas, ¿verdad? O en su caso que representan 10 milimoles de ácidos polipróticos. Pero antes de que comencemos a ver cómo es la valoración, me gustaría que nos centremos un momento en uno de estos ácidos polipróticos. En este caso vamos a ver un ácido que contiene únicamente 2 protones. Entonces, mi primera pregunta que me gustaría hacerles es si ustedes creen que estos 2 protones tendrán la misma acidez o si la acidez de un protón va a ser diferente que la del otro. ¿Qué pensarían ustedes? Es más fácil, recordemos que la acidez dijimos que está relacionada con qué tan fácil es quitarle un protón a una molécula, ¿verdad? En este caso. Entonces, la acidez va a estar relacionada con... Perdón. No, le iba a decir que, que no sé si, digamos, cuando ya pierde uno, no sé si se transforme o se pueda considerar como un ácido débil. Entonces, tal vez el segundo tenga, no sé, menos acidez o menos efecto en el pH. Ok. Bueno, pero recordemos que en este caso, eso se me había olvidado mencionarlos, y eso es un buen punto. Recordemos que ya vimos el caso de un ácido fuerte. Entonces, ahorita estamos asumiendo que los 2 protones de esta molécula van a ser los 2 débiles. Pero la pregunta es, si una molécula tiene 2 protones, entonces, ¿va a ser más fácil quitarle uno o quitarle el otro? O si los dos van a ser igual de fáciles de quitarse. Ya de fijo, los dos van a ser débiles, digamos. Pero esos 2 débiles, ¿cuál será más fácil de quitar y cuál será más difícil de quitar y por qué? Entonces, pensemos así. Si yo tengo un ácido y le quito un protón, ¿qué me queda entonces? Tengo un ácido débil y le quito un protón. Lo que me queda se llama se llamaba a ver, escríbeme. La base conjugada. Exactamente. Y esa base conjugada, ¿qué carga tendría? Veámoslo en la pizarra, un momento. Entonces, si vemos acá la pizarra, entonces dijimos que si tenemos un ácido, estamos tomando en cuenta un ácido prótico, entonces vamos a ponerlo como, ese ácido que tenemos ahí es como si tuviera H2A. Y entonces, estamos diciendo que le vamos a quitar protones. Entonces, esta molécula la podemos ver como si fuera algo así, digamos. Entonces, veamos el caso, ¿qué pasa si yo le quito el primer protón? Entonces, quedaría así, A, H, sería HA menos más el H más que yo le quité, ¿verdad? Entonces, vean que acá me va a quedar esta especie con carga negativa. Ahora, imaginemos que yo tengo este y le quito también otro protón, HA menos, entonces hago A más H más. ¿Cuál carga tendría este A? Tendría -2. Entonces, con base en esto, ¿cuál dirían ustedes que va a ser el protón más difícil de quitarse?
¿El primero o el segundo? ¿Cuál será más difícil? ¿Qué se me hizo el chat? Que no lo veo. A ver, Gabriel dice que el primero va a ser más difícil de quitarlo. ¿Por qué sería más difícil el primero, Gabriel? Les voy a dar una pista. Tiene que ver, pensémoslo como lo pensaría un físico. ¿Qué pensaría un físico cuando tenemos partículas? Y tenemos esas partículas con carga. Ajá, la carga negativa del de abajo atrae el protón, dice Gabriel. Entonces, si esta carga negativa atrae el protón, entonces ¿cuál sería más ácido? ¿Qué diría? Si ustedes fueran físicos, ¿qué diría un físico de cuál de esos procesos es más sencillo y por qué? A ver, ¿qué se me hizo? Preguntémosle a alguien por ahí. Preguntémosle a Bianca. Bianca, ¿qué pensás vos? Porque puede ser que cuál protón sería más fácil de arrancar y por qué. El segundo, pero no sé. El segundo será más No fácil. sé cómo. ¿Segura? ¿Estás segura? No sé, no sé, profe. Hay varios están votando. María Paula dice que ella cree que el segundo es más fácil de arrancar también. Entonces, ¿cuál es el protón más ácido? Entonces, hay como un poco de polémica por lo visto. Gabriel dice que el primero, María Paula dice que el segundo, Bianca también dice que el segundo es más ácido. Entonces, si lo pensamos de forma intuitiva, vean que si yo tengo el ácido con los dos protones, le arranco uno, esa especie me va a quedar cargada negativa, ¿verdad? Si yo tengo una especie cargada negativa, pensémoslo como una partícula, es una partícula negativa, ¿verdad? ¿Y el protón de qué carga va a ser? El protón que le queda acá va a tener una carga positiva. Entonces, vean que al inicio yo tengo una molécula neutra. Si yo tengo una molécula neutra, le quito un protón, digamos que va a ser un poco más fácil. Pero ya quitar este otro protón va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque uno, ya mi molécula ya no es neutra, ahora tiene una carga negativa, entonces me va a traer el protón con más fuerza. Y también vean otro problema. Si yo le quito este otro protón, lo que se me va a formar es una especie con carga -2. Recuerden que usted entre más cargas de las mismas tenga en una partícula, más inestable va a ser, digamos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque recuerden que las cargas iguales se repelen. Entonces, el crear una molécula con carga -2 va a ser desfavorable. ¿Por qué? Porque voy a crear esa, digamos, tensión en el sistema que involucra tener dos cargas negativas ahí. Entonces, aunque arrancar el primer protón va a ser más favorable, el segundo va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque va a estar pegado con más fuerza por esta carga negativa que lo atrae y también porque se va a desfavorecer el proceso de formar una especie cargada con carga, digamos, tan negativa, digamos, en un medio. Entonces, eso hace que en general, siempre, en un ácido, el primer protón sea más ácido. El primer protón que yo le quite, se lo va a quitar con más facilidad. Entonces, si yo le quito este,
Eso aquí, no sé. Vamos a poner la cámara. Bueno. Acá está. Share. Ajá, aquí. Entonces, si yo le quito a este protón, entonces me va a quedar esta especie cargada negativa. Entonces este protón va a ser mucho más difícil de arrancar. Eso hace que entonces, cuando yo hago una curva de valoración, vaya, observe dos puntos de equivalencia, que es lo que se muestra acá. Voy a tener un primero y un segundo. ¿Por qué? Porque en este primer punto va a ser muy fácil arrancar esto, ¿verdad? Este se va a arrancar con mayor facilidad y voy a ocupar menor volumen de NaOH, ¿verdad? Para que ese proceso suceda. Porque también la distancia que voy a tener entre el primer punto de equivalencia y el segundo, ¿verdad? Van a ser equivalentes, porque la cantidad de tipo de protón y el otro van a ser equivalentes, digamos. Pero vean que entonces, que esos puntos de equivalencia se van a diferenciar entre sí. ¿Por qué? Por la diferencia en las fuerzas de un ácido y del otro. Entonces, este segundo yo lo voy a arrancar hasta acá, hasta que llegue al segundo punto de equivalencia. Entonces, vean que voy a tener que incrementar mucho más. Recuerden que esta es la escala del pH. Voy a tener que ir incrementando mucho más el pH hasta que tenga la suficiente capacidad para arrancar este segundo protón en este segundo punto de equivalencia. Entonces, por eso es que siempre va a suceder esto. Va a ser favorable que le arranque primero uno de los protones al ácido y después el segundo. Y eso va a ser clave para entender cómo se lleva a cabo la valoración de un ácido diprótico. Entonces, quiere decir que yo voy a tener, digamos, dos regiones en mi valoración, ¿verdad? Voy a tener una primera región y una segunda región. Que las podemos ver de esta forma. Entonces, es como si el que le queda lo agarra con más fuerza, por así decirlo. Exactamente. Es que tengo que hacerme así atrás porque tengo la cámara detrás del celular. Tengo el chat detrás del celular. Entonces, exactamente. Cuando yo le quito un protón, entonces la molécula me queda negativa y me agarra el segundo protón con más fuerza. Y eso va a hacer que entonces se diferencie donde se separa uno del otro. Ahora, para que yo pueda observar bien estos puntos de inflexión, para que yo los pueda observar bien en una curva de valoración, tiene que haber una diferencia entre ellos de alrededor de 1 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, el primer protón puede tener una K, por ejemplo, de 1 por 10 a la menos 3. Y el segundo protón, por ejemplo, podremos decir que tenga una K de 1 por 10 a la menos 7. Entonces vean que el orden de magnitud entre una K y la otra es de 10 a la menos 4. De 4 órdenes de magnitud, pues, entre una y el otro. Y entonces, cuando es así, yo sí puedo diferenciar los dos puntos de equivalencia. Si esta diferencia entre las K es menor, yo difícilmente voy a poder diferenciarlos. Se van a ver como una sola prácticamente. Se va a ver como una línea acá, no se van a notar estas inflexiones, digamos. Entonces, vean que yo voy a, como en esta primera se va a favorecer la primera desprotonación y en este segundo la segunda desprotonación, entonces yo voy a tener, digamos, dos regiones. La región que va a ser del primer protón, digamos, y la región que va a ser del segundo protón. Entonces, los procesos que sucedan en esta región van a estar regidos por la K1. Y los procesos que sucedan en esta otra región van a estar regidos por la K2. ¿Verdad? Entonces, cualquier cálculo de pH o lo que sea que yo haga en esta región, voy a tener que usar la K1. Cualquier cálculo de pH además que yo haga en esta otra región, voy a tener que usar la K2. Ok, entonces, veamos entonces qué sucede ahora sí. Entonces, digamos que yo tengo, estos son todos mis
todas mis moléculas del ácido débil, entonces tengo 10. Y todas tienen 2 protones. Pero entonces, digamos que como tengo estas 10, cada una equivale a 1 milimol y la tenemos en un volumen de 100 mililitros. Pues vamos a la pizarra un momento. Entonces, digamos que vamos a tener entonces en el punto donde iniciamos la valoración, vamos a tener 10 milimol y eso lo vamos a tener en 100.0 mililitros. Esto va a equivaler a 0,1 mol por litro. Entonces, si yo todavía no le he agregado nada de KOH, ¿cómo hago para determinar el pH inicial? ¿Cómo hago para determinar el pH inicial? Entonces, recordemos que dijimos H2A, y que entonces se va a favorecer que pierda solamente un protón. Entonces, va a quedar HA menos más H más. Entonces, dijimos que esto va a tener una concentración de 0,1. Acá no vamos a tener nada, acá nada. Y entonces voy a tener inicio, cambio y equilibrio. Entonces, menos X más X más X. Y acá me va a quedar 0,1 menos X, X y X. Y entonces, quiere decir que me va a quedar que la Ka va a ser igual a X a la 2 entre 0,1 menos X. Y recordemos que acá, como la Ka es de 1 por 10 a la menos 3, podemos decir que esto, podemos decir que más o menos 0. Y entonces decimos que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,1 por Ka. Y este X me va a dar, a su vez, la concentración de H más. Entonces, a partir de esto, podemos determinar cuánto sería este pH inicial, que está dado solo por el primer protón. Dijimos que entonces, cuando estamos en la condición inicial, solamente como es la región del primer protón, solamente el primer protón me va a afectar la cuestión del pH, ¿verdad? Entonces, por eso solo vamos a utilizar la Ka1. Ahora sí, entonces, quiere decir que tenemos que ir valorando. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir agarrando OH y entonces estas moléculas de OH van a ir reaccionando, pero van a tomar solo uno de los protones. Entonces, por ejemplo, así. Voy a ir haciéndolo así para que me quede más ordenado. Entonces, digamos que vamos a valorar 5. 2, 3, 4 y 5. Entonces, valoramos la mitad. Me quedan esos que están acá. Entonces, en ese punto, ¿dónde estaremos en la valoración entonces? Más o menos por dónde. Quiere decir que estaríamos por acá, ¿verdad? Llamémosle que este es el primer punto medio. Punto medio, pongámoslo así. Entonces, estamos por acá. Entonces, vean que me quedó acá. Me quedó el ácido, me quedaron 5 del ácido, y acá, ¿estos qué serían? ¿Qué serían estos? ¿Qué serían estos de acá? Ácidos conjugados. Serían la base conjugada en este caso. Porque recuerden que Ah, a este ácido
estos son su base conjugada. Entonces, ¿a quién fue la que me habló? María Paula fue, no. Yo, Bianca. Bianca. Ah, bueno, Bianca. Y entonces, Bianca, ¿cómo haría para calcular el pH? Tengo el ácido y la base conjugada. Mm, hay que como, no sé cómo, em, ver cuántos moles tiene la base conjugada. Ajá. Pero había una ecuación que podemos usar que nos simplificaba todo. Ah, bueno, Porque esto, sí tengo, la del que está en el amortiguador. ¿Cuál es? exactamente, porque entonces Ajá, tengo el ácido y la base conjugada, entonces es un amortiguador. ok, sí. Entonces la de, ¿cómo se llama? La de Henderson-Hasselbalch. Ajá, Exactamente. Entonces sí. veamos, estamos en ese punto, tenemos, entonces, estamos acá, tengo HA, 2HA, y le estoy agregando OH menos. Y entonces me va a producir H2A, perdón, HA menos más H2O. Esta es la reacción de neutralización. Profe, ¿está usando la pizarra? Uy, sí, se me olvidó compartirlo. Sí. Acuérdense porque fijo, ahora cada rato se me está olvidando. A ver, ¿dónde está la pizarra? Ya la vi. Entonces, esta es la reacción de neutralización que estamos haciendo, ¿verdad? H2A, le agrego H, me forma HA más H2O. Y entonces dijimos que teníamos de esta 10 milimoles y le agregamos 5 de OH. De esto no tengo nada al inicio. Y entonces, dijimos que esto le íbamos a llamar inicio, equilibrio y final. Equilibrio y no cambio y final. Le llamamos final y no equilibrio porque esta reacción no, en realidad no es un equilibrio. Dijimos que está totalmente desplazada. Vean que por eso le pongo la flechita como que van solo en una dirección, no en ambas, porque no es un equilibrio. Entonces, el OH va a reaccionar todo. Esto no hay. Menos 5, menos 5, más 5, más 5. Entonces me quedan 5, acá me queda 0, acá me queda 5 y aquí 5. Entonces vean que al final me va a quedar 5 del ácido y 5 de su base conjugada. Pero, bueno, cuando asumamos que cada molécula o cada milimol que agrego de base corresponde a 1 mililitro. Entonces, como si le agregáramos 5 mililitros más, por decir algo, ¿verdad? Entonces, recordemos que eh, para utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, entonces era pH es igual a la pKa más logaritmo de la sal entre el ácido. Entonces, recordemos que como dijimos que acá le estamos quitando solo el primer protón, entonces sería solo la Ka1 la que tenemos que tomar en cuenta. Y el logaritmo de la sal, que entonces sería Ha menos entre el ácido, H2A. Ahora, la ventaja es que acá podemos en realidad hacer lo siguiente. pH es igual a pKa1 más logaritmo de 5 entre el volumen total dividido entre 5 entre el volumen total. Y entonces de acá, yo sé que esto me va a dar 0, ¿verdad? Porque sería logaritmo de 1 me da 0. Y entonces el pH será igual a la pKa1. Entonces quiere decir que en este punto pH es igual a la pKa1. pH es igual a la pKa1. ¿Cómo era que hemos dicho que se llamaba ese punto cuando el pH es igual a la pKa?
Entonces, este punto dijimos que se llama el punto de máxima capacidad amortiguadora, ¿verdad? Entonces, acá estamos en la máxima capacidad amortiguadora. Vean que entonces, en toda esta región, desde acá hasta que antes de alcanzar la parte de equilibrio, yo puedo calcular toda esta región, va a ser una región de buffer. Todo esto va a ser una región de buffer. Y entonces yo puedo calcular en toda esta región el pH con la ecuación de Henderson-Hazelby, básicamente. Pero utilizando la Ka1 nada más. Ok, entonces ya llegué al primer punto que van a decir. Voy a ir poniendo eso por acá arriba para que no me estorbe. Estas fueron las aguas que se me produjeron de esa neutralización. Pongámoslas por acá para que no molesten. Y entonces dijimos que hemos quedado con estas. Si yo sigo neutralizando, entonces agrego más base. Recordemos que si agrego más base, esta base va a reaccionar con estos protones, no con estos que están acá, porque estos van a ser protones más difíciles de arrancar. Entonces, voy a ir a arrancar los que están más fáciles. Primero, arranco estos. Y me falta uno, que sería este. Entonces, ahí se me produjo toda esta agua y me quedaron todas estas bases. Todo esto de base que está acá. Entonces, cuando hicimos eso, llegamos a este punto de acá, que es el primer punto de equilibrio. Ahora, en ese primer punto de equilibrio, ¿alguien tiene idea de cómo hacemos para calcular cuánto sería el pH? Que lo haya visto por el libro o por ahí. ¿Cómo hacemos para calcular el pH en ese punto? A ver, ¿será que por acá no veo? ¿Alguna idea de cómo hacemos para calcular el pH en este punto de acá? Entonces, para calcular el pH en este punto, vamos a tener que, en realidad, hacer una aproximación. Y es que hay algo que hace complejo el calcular el pH en este punto. Y es que esta especie, vean que esta especie podría recibir un protón, ¿verdad? De los que perdió, podría, digamos, devolverse, recibir un protón o podría perder ese protón. Entonces, una especie, o sea, que podría funcionar como ácido o como base. Entonces, una especie que puede funcionar como ácido o como base, ¿cómo ahora le llamamos? A ver, aquí me pregunto. Ah, listo. ¿Cómo le llamamos? Ah, bueno, sí, ahí está. Gabriel ya respondió. Anfótera, exactamente. Entonces, una especie como esta, que puede funcionar como ácido o como base, se llama una especie anfótera. Entonces, eso hace que calcular el pH en este punto sea muy complicado. Y si usted se fija en el libro, viene una explicación de toda la fórmula muy complicada y cómo se deriva. Pero para el efecto de curso analítica, a nosotros no nos interesa tanto que ustedes lo aprendan así, porque eso se enseña más como en el caso de los químicos. Entonces, nada más lo que les voy a decir es que en este punto lo que vamos a hacer es una aproximación. Y esa aproximación sería la siguiente. Entonces, en el punto de equivalencia, entonces vamos a decir que el pH es igual a 1/2 de la pKa1 más la pKa2. Esa es la aproximación que hacemos. Esta aproximación es una simplificación de la fórmula más complicada que ustedes pueden ver en el libro. Entonces, si les interesa ver dónde viene esta fórmula, ustedes la pueden también revisar ahí en el libro. Pero para efectos del curso no nos interesa tanto, porque al final de cuentas, en realidad, esto
Normalmente los pH no se calculan a pie, sino que realmente uno los mide con un pHímetro. Y recordemos que el pH tiene también sus complicaciones debido a que, al menos en este curso, nosotros asumimos que se puede calcular a partir de concentraciones, pero la forma más correcta de calcular el pH es utilizando actividades. Y las actividades tienen que contemplar, son mucho más complicadas de calcular porque hay que calcular la fuerza iónica del medio. Y eso requiere todo un tratamiento matemático más complejo. Entonces, para evitar todo este rollo tan complicado, lo que hacemos es utilizar esta simplificación. Que es una aproximación en realidad bastante buena. Entonces, llegamos al primer punto de equivalencia. Y dijimos que entonces acá el pH va a ser igual a 1 medio de pKa1 más pKa2. Ahí más o menos. Ok, entonces en este punto neutralizamos todos los primeros protones. Entonces, lo que yo agregué de ácido ahora va a entrar dentro de la segunda región, que es la región del segundo protón. Entonces, por ejemplo, yo otra vez puedo llegar y valorar. Entonces, en este caso, donde valoro, voy a ir quitando los protones que me quedaban. Uno, dos, tres, cuatro, me falta uno. 5. Entonces, al valorar 5, entonces quiere decir que estoy llegando a la mitad de acá, a este punto. Entonces, ¿cómo haríamos ahí para determinar el pH? Vamos a preguntarle a Alison. Alison, ¿cómo harías vos para calcular el pH ahí? En ese punto. Entonces, vean que aquí me está quedando ácido y eso sería, ¿qué sería esto? Yo creo que está dormida Alison. Bueno, preguntémosle a alguien más. Preguntémosle a Natalia. Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo harías para calcular el pH en este punto de la curva? En este punto de acá. El tercero. Digamos, ya valoramos y valoré estos 5 ácidos que me quedan acá. Y entonces llegué a este punto donde estamos acá en la curva. ¿Qué podemos hacer para calcular? ¿No es el segundo punto medio? Sería el punto medio, exactamente. Entonces utilizamos la expresión de... La de nombre raro. Exactamente. Entonces, vamos, ¿cómo haríamos? Entonces, estamos en el segundo punto medio. Segundo punto medio. Pero vean que ahora el segundo punto medio, entonces quiere decir que tenemos HA menos, que le estoy agregando OH menos, y entonces me va a formar, A menos 2 más H2O. Entonces, de este HA menos tenemos 10 y de OH menos le estoy agregando 5. De esto no tengo nada, de esto no tengo nada. Inicio, cambio, final. Entonces hago menos 5, más 5, más 5. Aquí me quedan 5, 0, 5, 5. Entonces vean que me va a quedar 5 de el ácido y 5 de su base conjugada. Y entonces el pH va a ser dada por la pKa
Pero en este caso, como es el segundo, sería la pK2 más logaritmo de A menos 2 entre HA menos. Como es el punto medio, entonces otra vez esto va a ser 0 y el pH va a ser igual a la pKa2. Según la ecuación de Henderson. Entonces, en toda esta región, bueno, en este punto en específico, pH va a ser igual a la pKa2. Pero en toda esta región, yo lo puedo calcular como un buffer, utilizando la ecuación de Henderson y la pKa2. Ah, ya ves que me dijo Alison que no le sirve el micrófono de la PC. Ah, ya vi. Entonces, aquí estamos en el punto medio. Me quedan todavía estos acá por neutralizar. Entonces vamos a neutralizar esos 5 y llegar al segundo punto de equivalencia. Entonces, 1, 2, 3, 4, y 5. Entonces, ya ahí neutralizamos todos los segundos. Terminamos de neutralizar todo de manera que me queda solo esta base. Entonces, llegamos a el segundo punto de equivalencia, que sería acá. ¿Cómo haría entonces ahora para calcular el pH acá? Voy a quitar esta molécula de agua un toque porque está acá con esto. Bueno. Entonces vean que acá pusimos 10 moléculas de agua y acá también pusimos 10 cuando realizamos la neutralización. ¿Cómo puedo hacer para calcular el pH en este segundo punto? ¿Qué me queda? Me queda base conjugada y me queda agua. Entonces, ¿qué me va a determinar el pH de la disolución que me queda? ¿Qué me determinaría ahí el pH? Se hace como una aproximación al pH del agua, ¿no? Pero, bueno, el agua aquí interviene, pero recordemos que la constante de disolución del agua es por 10 a la menos 14. Pero recordemos que acá nos quedó un poco de base conjugada, que son todas estas. Entonces, ¿cuál afectará más? ¿La base conjugada o el agua que me quedó? Se podría sacar solo con la concentración de base, dice Gabriel. Es que acá ya neutralicé toda la base, no me queda nada de base. Lo que me queda es base conjugada de lo que neutralicé. Entonces, muy posiblemente esta base conjugada va a tener mayor importancia que la disociación del agua. Entonces, me da más sospecha que sea con esto naranjado. Entonces, probemos con lo que me queda de la parte naranjada. Entonces, estamos en el segundo punto de equivalencia. Segundo punto de equivalencia. Yo entonces estoy escribiendo y no lo he de compartir. Voy. Okay. Segundo punto de equivalencia. Y entonces, en el segundo punto de equivalencia, todo lo que me quedó fue A menos 2. Entonces, ¿qué le puede pasar a A menos 2? Entonces, si recordamos, A menos 2 va a ser una base conjugada. Entonces, puede reaccionar con agua para producir HA menos más OH menos. A esta reacción que tenemos acá, ¿cómo se le llamaría? Sería una constante, ¿verdad? ¿Cuál constante sería?
La básica. Ajá, pero ¿cuál? ¿Cómo cuál? Habría dos, porque vean que esta es una especie A-2, entonces quiere decir que puede recibir dos protones. Entonces va a tener dos KBs, la KB1 y la KB2. Ah, no, eso sí no, ve, ya no. Entonces, este sería el proceso por el cual adquiere un protón. Yo podría adquirir un segundo protón, que sería A, H, bueno, perdón, control Z, sería HA menos más H2O, que me puede producir H2A más OH menos. Profe, eso es como devolverse. Sí, exactamente. Usted, ¿O si no? usted ha hecho una valoración, la puede hacer al derecho o al revés. Usted puede llegar hasta el puro final y otra vez devolverse. Pero cuando se devuelve es diferente, porque entonces usted lo que tiene que ir es agregando más bien protones a la base, ¿verdad? Ahí es, va, como va al revés, más bien estoy agregando protones. Ahorita no estamos valorando, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es el equilibrio de disociación. Entonces, este equilibrio, de hecho, es esto que tenemos acá, sería la definición de lo que sería la KB1. Y esto que tenemos acá sería la definición de lo que llamaríamos la KB2. La KB1 es cuando le agrego el primer protón y la KB2 es cuando le agrego el segundo protón. Que sería, digámoslo, asociémoslo así. Aquí es cuando ya tiene dos y aquí es cuando solo tiene uno. ¿Verdad? Entonces, esta sería la KB1 y la KB2. Entonces, en el segundo punto de equivalencia, el equilibrio que tenemos de disociación es este. Porque lo que me quedó fue esta base conjugada. Entonces, yo pongo esta base conjugada en agua, va a formarme OH mediante el equilibrio de la KB1. Entonces, eso es lo que me va a pasar en el segundo punto de equivalencia. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular la KB1? Aquí es importante, y eso es algo que todavía no lo hemos visto, es que hagamos un repaso de cuáles son las reacciones. Yo tengo HA, 2HA más H2O, que me va a formar HA menos más H3O más. Y puedo tener HA menos más H2O, que me va a formar A menos 2 más H3O más. Uy, H3O más. Supuestamente este teclado, como que la actividad de algo de inteligencia artificial que me puede terminar de completar las cosas cuando están como mal hechas, pero a veces esa inteligencia artificial como que no funciona. Entonces, este proceso que tenemos acá sería, esto sería la K, lo que hemos venido llamando la KA1, y este proceso es lo que hemos venido llamando la KA2. Ahora, si ustedes recuerdan, para un ácido monoprótico teníamos la siguiente igualdad. Para un ácido monoprótico tenemos que la Ka1, perdón, Ka1, que la Ka por la Kb es igual a la Kw. Eso es para un ácido monoprótico. Pero esto no aplica para un ácido diprótico. Para un ácido diprótico se intercambia y tenemos lo siguiente. Para un ácido diprótico tenemos que la Ka1 por la Kb2 es igual a Kw. Y tenemos que la Ka2 por la Kb1 es igual a la Kw. ¿Por qué? Veamos un ejemplo de por qué esto es cierto. Entonces, probemos el primer caso. K1 por Kb2 es igual a Kw. Entonces, Ka1 será igual a HA menos multiplicado por H3 o más
y dividido entre H2 solo no cuenta, ¿verdad? Entonces sería H2A. Esta sería la expresión de la KA1. La KB2 es la que tenemos acá. Sería igual a H2A multiplicado por OH menos y dividido entre HA menos. ¿Sí? Entonces, sustituyamos esto en esta expresión. Entonces, KA1 por KB2. KA1 por KB2 va a ser igual a H2A multiplicado por OH menos dividido entre HA menos multiplicado por HA menos por H3O más dividido entre H2A. Entonces, al multiplicar esto, podemos ver que esto se me va con esto se me va con esto, y me queda OH menos por H3O más. OH menos por H3O más es lo mismo que KW. Entonces, basado en eso, podemos recordar siempre que para calcular, si yo tengo la K1 y la K2, yo puedo calcular la KB1 y la KB2 según estas expresiones. Entonces, volvamos a lo que a nosotros nos interesaba, que es el segundo punto de equivalencia. Entonces, el segundo punto de equivalencia, dijimos que estaba dado por A menos 2 más H2O, que va a ser un equilibrio a formar HA menos más OH menos. Y dijimos que esto era la KB1. Entonces, yo no sé cuánto es el valor de la KB1, pero sí tengo la KA2. Entonces, yo sé que la KB1 va a ser igual a KW entre KA2. Entonces, esto me va a dar 1.0 por 10 a la menos 14 dividido entre la KA2. Dijimos que era 1.0 por 10 a la menos 7. Aquí está la calculadora. Entonces vamos a ver 1.0 exponente a la menos 14 dividido entre 1.0 exponente a la menos 7. Esto me da 1 por 10 a la menos 7. Entonces, a partir de eso, ya puedo calcular el pH. ¿Cómo hago para determinar el pH? Entonces, yo tengo que saber cuánto es la concentración de A-2. Entonces, yo sé que de A-2 se me deben haber producido, y bueno, de hecho, si lo vemos acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eran 10 milimoles entre el volumen total, que habíamos dicho que eran 100 y 1 mililitro por cada una de estas. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y eran 20 de estas. Entonces eran 120 mililitros, básicamente. Entonces, la concentración de A-2 sería, hacer esto más grande. Entonces, la concentración de A-2 era 10 milimol entre 120 mililitros. Y inicialmente, de esto no tengo nada, de esto no tengo nada. Inicio, cambio, equilibrio. Entonces hago acá menos X, más X, más X. Entonces me queda, ¿cuánto sería esto? 10 dividido entre 120 me da 0,083. 0,083 menos X, X y X.
Entonces yo puedo decir que KB1 va a ser igual a x a la 2 entre 0,083 menos x. Como la KB1, eso es 1 por 10 a la menos 7, entonces quiere decir que yo puedo despreciar esta x, es decir que es más o menos 0, y entonces puedo decir que x va a ser igual a la raíz de 1.0 por 10 a la menos 7 multiplicado por 0,083. Y esto que me queda acá va a ser igual a la concentración de OH-. Entonces, a partir de esto, yo puedo determinar cuánto es el pOH y luego digo que pH es igual a 14 menos pOH. Y de ahí ya puedo determinar cuánto es el valor del pH. Entonces, vean que aquí lo importante va a ser entonces, en este punto, que voy a tener una base conjugada y que entonces va a disociarse para formar OH-. Y eso es lo que va a determinar el pH en este punto de acá. Entonces, si queremos resumir eso, podemos decir que en ese punto el pH va a estar dado, bueno, va a estar dado por esa expresión que acabamos de decir. Bueno, sí. Y bueno, si seguimos valorando, básicamente estamos agregando más OH-. Entonces, si agregamos esta otra cantidad, agregamos 1, 2, 3, 4, 5 más OH-, entonces digamos que ya estamos llegando por acá a la valoración. Ya sobrepasamos el punto de equivalencia. Y entonces en ese punto el pH va a estar más que todo determinado por la concentración de OH-, básicamente. Y entonces, básicamente lo que hacemos es calcular cuánto es la concentración de OH en estos puntos y a partir de eso determinamos. Si estoy más cerca de acá, entonces sí tengo que contemplar la cantidad de OH dentro del equilibrio que pusimos hace un rato. Como hemos visto en el caso anterior. No sé si hasta acá tienen dudas con la valoración. Más o menos. Esto, bueno. ¿Dudas hasta el momento con esta valoración? Profe, yo, digamos, en punto de equivalencia se usa la fórmula que había puesto siempre, ¿o no? El punto en el primero, sí, PK1 más PK2. Siempre. Siempre, exactamente. En el primer punto equivalente. Ok. Y en el segundo hay que hacer todo eso ahora y calcular el... Ok, Porque el segundo está terminado por eso. ok. ¿Alguna otra duda? Entonces, obviamente, si trabajamos con ácidos con 3 protones, va a ser esto mismo, pero con otro paso más. Y de hecho, justamente en lo que me estás preguntando, vamos a ver acá un momento rápidamente. Si yo tengo un ácido que tiene 3 protones, sería muy parecido a lo que estamos viendo. El caso típico es el ácido fosfórico. Entonces voy a tener 3 puntos de equivalencia. 1, 2 y 3. Entonces, este primer punto de equivalencia, el pH, va a ser igual a 1 medio de la pKa1. Profe, creo que No sé. está en la pizarra. Siempre se me olvida, yo no sé por qué. Entonces, si tenemos un ácido poliprótico como este, vamos a tener 3 puntos de equivalencia. 1, 2, 3. Entonces, en ese primer punto de equivalencia, el pH va a ser igual a la pKa1 más la pKa2. En ese otro punto, entonces, ¿cuánto sería el pH?
siguiendo esa lógica. Sería 1/2. La pk2 más la pk3. ¿O no? Exactamente. Y el tercero sería lo mismo que hicimos antes. Lo que tenemos entonces sería que la concentración de OH menos va a estar dada por la KB multiplicado por la concentración de el ácido menos 3, ¿verdad? En ese caso sería la KB1. Entonces, en ese punto calculamos el OH igual como hicimos en el anterior. Hacemos la simplificación y es KB1 por la concentración de lo que tenga de la base conjugada. Entonces, así se determina el pH en cada uno de los puntos de equivalencia si es un ácido poliprótico. ¿Cómo se calculan los puntos intermedios? De la misma forma como lo acabamos de ver. Me quedo súper torcido. Entonces, no logro hacer la línea recta. A ver. Ahora sí. Ay, no pasa por ahí. Ahora sí. Y ahora sí. Entonces, acá, sería con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, pH es igual a pKa1 más logaritmo de H3, H2A, H2A menos entre H3A. En este punto, pH es igual a pKa2 más logaritmo de HA menos 2 entre H2A menos. Y en este punto, pH es igual a pKa3 más logaritmo de A menos 3 entre HA menos 2. Básicamente. Entonces, para un ácido triprótico, eso sería lo que se cumple. Entonces, en esta región es una primera región amortiguadora del primer protón, segunda región amortiguadora del segundo protón, tercera región amortiguadora del tercer protón. Entonces, por eso se utiliza pK3, pK2, pKa1 y su respectivo ácido y base conjugada, ácido y base conjugada en cada caso. En el punto inicial se terminaría entonces utilizando la pK1. Después de que sobrepaso el tercer punto de equivalencia, entonces sería con respecto a la concentración de OH adicional que utilizo. Entonces, eso sería como el resumen si tengo un ácido triprótico. Ahora, lo otro que tienen que tener en cuenta cuando tengo un ácido triprótico es, recuerden que entonces aplica lo que acabamos de ver hace un rato. Entonces, para un ácido triprótico yo tengo que ¿por qué no me deja ver el color? Entonces tengo que Ka1, Ka2, Ka3, entonces hago por KB3, KB2, KB1, y eso es igual a KW, eso es igual a KW, y eso es igual a KW. Entonces, les dejo de tarea que demuestren que esto es cierto para un ácido triprótico. Prueben, por ejemplo, con el H3PO4. Entonces, eso sería lo que me gustaría que prueben en la casa, que comprueben que esto es cierto. Se los dejo para ahí para que intenten hacerlo.
¿Dudas con respecto a esto? Okay. Y lo otro que me gustaría que habláramos es sobre mezclas de ácidos. Vamos a hablar sobre mezclas. Entonces, para hablar de mezclas de ácidos, vamos a hablar de dos conceptos que normalmente se utilizan bastante, que es el término de mezclas compatibles y el término de mezclas incompatibles. Entonces, cuando hablamos de una mezcla compatible, quiere decir que si mezclamos varios ácidos, entonces no reaccionan entre sí. No reaccionan entre sí. Mientras que si hablamos de mezclas compatibles, entonces quiere decir que hay neutralización. O sea que se va a dar una reacción química. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si va a haber reacción química o si no va a ser reacción química? Entonces, para poder predecir eso, lo que hacemos es utilizar, a ver qué se me hizo la clase. Hay que se me pegó esto. Okay. Entonces, Marister les puso acá en la clase lo de los tipos de compatibilidad. No sé por qué no aparece. Ahora ya ahí. Entonces, este esquema que tenemos acá es un esquema que me enseñó una profesora química que ella le llama la magia. Y se utiliza para predecir si mezclas van a ser compatibles o no entre ellas. Aquí, a ver si puedo hacer esto más grande. Entonces, si tenemos esto es para un ácido, por ejemplo, que tiene 3 protones. Entonces, yo puedo tener diferentes procesos de disociación. Por ejemplo, H3A, para que pierde un protón y forma H2A-, pierde un protón y forma HA-2, pierde un protón y forma A-3. Y en ese extremo podemos tener, ahí se está viendo mi mouse, así. En ese extremo podemos tener una base fuerte o en ese otro extremo podemos tener un ácido fuerte. Entonces, la regla es que dentro de ese esquema, las especies que están a la par son compatibles. ¿Qué quiere decir? Si yo mezclo un ácido fuerte con H3A, entonces va a ser una mezcla compatible. Pero, por ejemplo, si yo mezclo el ácido fuerte con H2A-, entonces esa mezcla no va a ser compatible. ¿Por qué? Porque va a haber una reacción química. Es decir, este ácido se va a protonar. Va a haber una reacción de neutralización. Entonces, las especies que estén separadas por una o más van a reaccionar entre sí, según este diagrama. Por ejemplo, si yo pongo H3- con OH- van a ser compatibles. Pero si yo pongo H2A- con OH-, entonces ya esa mezcla no es compatible, porque entonces este OH- va a poder quitarle este protón a este ácido.
Entonces, de esa forma podemos saber si una mezcla, si esas mezclas van a reaccionar entre sí o si no van a reaccionar. No sé si tienen dudas con esto. Veamos casos, por ejemplo. Si yo mezclo, bueno, no sé, creo que ahí mismo tenía unos ejemplos. Pero, a ver. Creo que no. Entonces, según ese diagrama, por ejemplo, si yo tengo H3PO4 y lo pongo con un ácido fuerte como HCl, entonces sería una mezcla compatible, por ejemplo. Mientras que si yo pongo especies que estén separadas, en ese caso, por ejemplo, H3PO4 con HP4-2, esas mezclas van a ser incompatibles. Si lo comparamos con respecto a ese diagrama. Acá en esta parte de presentación, de hecho, pueden guiarse para ver un poco eso. Acá está, esta es la fórmula más complicada que yo les había mencionado, de donde salía lo de esta simplificación. Entonces, de ahí viene eso. Acá también pueden repasar lo de las constantes del ácido fosfórico, que de hecho son estas que están acá. Entonces, cualquier cosa, para corroborar lo que les dije, pueden revisarlo junto con estas constantes que están por acá. Cualquier cosa. Y si quieren ver ya detalle a detalle cómo calcular la curva de valoración de un ácido poliprótico, yo había hecho este ejercicio ya resuelto, que está acá. Entonces, ahí está paso por paso con números. Entonces, el video comienza en el minuto 6.00, 6.08, cualquier cosa, para que no estén ahí como esperando. Entonces, si quieren ver paso a paso cómo hacer los cálculos, está este video. Claro que sí, eso sí tienen que tomarse su tiempo porque creo que el video dura en total como 40 minutos o por ahí, calculando cada uno de esos puntos, ¿verdad? Así como tiempo. No sé si hay más dudas con respecto a este tema de ácidos polipróticos. Cualquier cosa, la otra semana nos vamos a enfocar también en ejercicios relacionados con este tema, pero sí me gustaría que vayan trabajando los ejercicios que están en las prácticas de equilibrio ácido-base también. ¿Qué hora es? Son las 12:10. Bueno, sí, duramos un mayor ratillo. No sé qué quieren hacer ahorita. Si quieren que veamos como algunas de las dudas que tenían con la tarea o qué hacemos. No sé qué piensan de, o sea, la explicación de esta curva de valoración así utilizando como la plasticina. Si sienten que les haya ayudado un poco más como a visualizar lo que está pasando, más o menos, así. Como feedback para ver si vale la pena como que lo haga para otros cursos. Si sienten como que les ayuda un toque o no del todo. Profe, por mi parte yo sí siento que es bueno porque logra como ser un poco más realista. Ok. Perfecto. Uy. Ok. ¿Qué hacemos? Díganme ustedes. Profe, vieras que yo le había enviado una pregunta por el correo, pero sobre una pregunta de la tarea de eh, averiguar ácidos conjugados y bases, pero que la respuesta era que el amonio, bueno, la verdad no recuerdo la pregunta en este momento porque no la tengo, pero sí quisiera como que me explicara eso. ¿Quién me está hablando? Es Rebeca, es. Sí, Vamos a buscar. A ver, por ahí. Correo. A ver, Rebeca. Busquemos.
Rebeca. Oh my God, son un montón de preguntas, Rebeca. Son como 4. ¿Cuál de todas será? ¿O es todas? No, no, no. Yo creo, bueno, la verdad no me acuerdo cuántas le envié, pero es eh, la que sale el amoníaco o el amonio, no recuerdo. Ok, esa no. Esa tampoco. Esa tampoco. Ah, ok. Copiar imagen. Compartir. Entonces, esta es la pregunta, dice, con base en la siguiente reacción ácido-base, ¿es correcto decir que, dice, el amonio es el ácido conjugado y el agua es la base conjugada? El amonio es la base y el amoníaco es la base y el amonio el ácido conjugado. El amoníaco es la base conjugada y el agua es el ácido conjugado. El amoníaco es la base y el cloruro es el ácido conjugado. Que entonces, la definición de un ácido sería aquel que me da protones, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en la reacción? Según la definición que estamos usando de ácido, es el que me da protones. Entonces, acá tenía NH4Cl y al final me queda como NH3. Quiere decir que entonces acá perdí un protón. Entonces, el amonio que tenemos acá, cloruro de amonio, el amonio que sería El ácido. el ácido, exactamente. Entonces, ¿cuál respuesta es la NH3 es la base conjugada y el agua es el ácido conjugado? Bueno, no, tener razón, esa respuesta no está bien. Profe, pero entonces, ¿cuál sería la correcta? Y en este caso, a mí me parece que está más correcto lo que os pusiste. El amoníaco es la base y el amonio el ácido conjugado. Bueno, en realidad, en este caso sería el el amonio es el ácido y el amoníaco es la base conjugada. Sería como lo correcto. Eso, o sea, que el agua es el agua es el ácido conjugado. ¿Qué? No, yo lo que te puedo decir es que reclames esa pregunta porque en realidad está mal. Está mal las respuestas. De hecho, ahorita no tiene como ninguna respuesta. Entonces, sí. O sea, eso es una reacción de neutralización. Eso es hidróxido de sodio, reacciona con cloruro de amonio. El hidróxido, el hidróxido es una base fuerte.
le toma un protón al amonio y forma la base conjugada, que sería el amoníaco, cloruro de sodio y agua. Entonces, el agua puede ser el ácido conjugado, pero no el ácido conjugado del amonio, del amoníaco. O sea, en realidad, el agua sería el ácido conjugado del hidróxido, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice ahí. Entonces, de ninguna forma la pregunta está, digamos, ninguna respuesta está bien planteada. Entonces, puedes presentar el reclamo a María Esther. No sé si más o menos me expliqué. Perfecto, gracias. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Es que yo sí sabía que, digamos, el NH3 sí era la base conjugada, pero como no había ninguna respuesta con eso, entonces no la marqué. Ujú, ujú. No sé si tenías duda con alguna otra de esas. No, ya las evacué, es que con dos me confundí yo y la otra ya la evacué, entonces muchas gracias. Perfecto. No sé si hay alguien más. Me ha mandado otras preguntas por ahí. No sé si hay alguien más. A ver, correo. No me ha preguntado cosas. Mm, Estas eran las de Natalia. Natalia me había mandado preguntas. Ah, esta tenía que hacerla, de hecho, porque María se me preguntó. Por ahí está Natalia. Sí, profe, la que yo le mandé, el profe Adrián la hizo en la y lo que dijo era como que, digamos, en la respuesta que viene ahí, que es 4,1, lo que pasaba es que ellos, digamos, como que quitaban la X, digamos, no sé, la concentración menos solubilidad, digamos. Ajá. Ellos asumían como que eso era despreciable, pero como que no. Entonces, por eso es que a mí me da diferente. Mm, ok. Entonces, digamos, no habría que despreciar eso. A ver, porque ajá, la KPS es 1,7 por 10 a la menos 5. O sea, es que la KPS no es tan pequeña en realidad. Entonces tenés que hacerlo resolviendo la cuadrática, me imagino. No, la elevada a la 3, digamos, sería. Una cúbica. Ajá, Ajá, eso. ajá. Ok. Pero entonces ya no tenés dudas con esa. Listo. No, está bien. Pero la respuesta que viene ahí sí está mal, digamos. Ok, entonces, a los que tenían esta pregunta, bueno, voy a copiar, solo para copiar. Copiar imagen, a ver si me sirve. Ah, no, es que me queda muy pequeña. No, ahí no se ve. Vamos a ver si la descargo ahí si se ve. Descargar. Cerrar en carpeta. Copiar. Pegar. Ay, no, igual me quedó. Ahora no, ahora sí quedó bien. Entonces, los que tenían esta pregunta, si a alguien más le salió esta, de la solubilidad del cloruro de plomo, si a alguien le salió esta pregunta, también es reclamable. Entonces, para que hagan el reclamo. Porque la respuesta está incorrecta. O sea, la respuesta está hecha como despreciando la X, pero no se podía despreciar. Hay que resolver la ecuación cúbica para poder obtener la respuesta correcta. Entonces, para que lo tomen en cuenta. No sé si habían dudas de alguien más que me hubiera mandado por correo. Ahí se estaba viendo la... Porque estoy... Para ver. Ah, no se estaba viendo, ¿verdad? Esta, ahora sí. A los que
les haya salido esta pregunta se puede reclamar. ¿Alguna otra duda? Profe, yo, una pregunta. Cuando a usted le preguntan, o sea, ¿hay alguna diferencia entre anfótero y especie anfotérica? ¿O es lo mismo? No, sería lo mismo. O sea, si es anfótero o especie anfotérica, se refiere a lo mismo, que es si puede funcionar como ácido o como base. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Listo. Si no, si no tienen más consultas, entonces podríamos vernos que haremos el próximo martes. Hoy en la tarde termino de revisarles los mini proyectos, entonces muy posiblemente ya hoy en la noche o mañana ya podrían ver los resultados. En general yo los vi por encima y me parece que están en realidad muy bien, por lo que he visto. No sé, sí, sería básicamente. Entonces, si no tiene más dudas, nos veríamos el próximo martes. Entonces, bueno, hasta luego. Gracias, profe. Chao.